Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, una vez más encontrándonos en torno al misterio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo quiere ayudarte ahora a sumergirte en este misterio para que esa palabra toque tu corazón, te aliente, te lleve por caminos de santidad, como nunca antes lo habías pensado. Quiero ofrecerte hoy un texto tomado del capítulo 8 del profeta Amós, versículos 4 al 12, y dice así: Escuchen esto ustedes, los que pisotean al indigente para hacer desaparecer a los pobres del país. Ustedes dicen: ¿cuándo pasará el novilunio para que podamos vender el grano, y el sábado para dar salida al trigo? Disminuiremos la medida, aumentaremos el precio, falsearemos las balanzas para defraudar. Compraremos a los débiles con dinero y al indigente por un par de sandalias, y venderemos hasta los desechos del trigo. Aquel día, oráculo del Señor, yo haré que el sol se ponga al mediodía, y en pleno día cubriré la tierra de tinieblas. Cambiaré sus fiestas en duelo, y todos sus cantos en lamentaciones. Haré que todos se ciñan un sayal, y que se rapen todas las cabezas. Haré que estén de duelo como por un hijo único, y su final será como un día de amargura. Vendrán días, oráculo del Señor, en que enviaré hambre sobre el país, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. Se arrastrarán de un mar a otro e irán errantes del norte al este, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Escuchen esto los que aplastan al pobre, los que quieren suprimir a los humildes del país, porque dicen: ¿cuándo pasará la fiesta del novilunio para poder vender el grano? ¿Cuándo acabará el sábado para poder dar salida al trigo? El novilunio, como el sábado, interrumpía las transacciones comerciales. Y vemos que en todas las épocas los fieles han intentado mantener tranquila la conciencia, observando los preceptos rituales, por ejemplo, absteniéndose de trabajar los días de fiesta religiosa, pero conservando su afán de ganancia. Y esta fachada de piedad no puede engañar a Dios. Ninguna religión tiene que camuflar la explotación de los pobres, que dicen: por eso achicaremos las medidas, aumentaremos el peso con fraude en las balanzas, etc. Vamos a poder comprar por poco dinero al desgraciado, al pobre lo vamos a comprar por un par de sandalias. Incluso venderemos los desperdicios del trigo. Dios oye el grito de los pobres. Dios ve el alza de los precios, este baile de las etiquetas. Y Dios sabe que son los más pobres los que más sufren. Te pido, Señor, que nos concedas a todos los hombres el sentido de la más estricta conciencia profesional, que nos ayudes a encarnar nuestra religión en los actos más concretos de la vida cotidiana, para defender a los más desprovistos. Te pido que ayudes a nuestras iglesias, Señor, a comprometerse más claramente frente a las injusticias, esas injusticias económicas que sumen en la desesperación, en el hambre, a más de la mitad de la humanidad, Señor. En aquel día, oráculo del Señor, haré ponerse el sol a mediodía, cubriré la tierra de tinieblas en pleno día, trocaré en duelo vuestras fiestas, todas serán arrasadas, y su final un día de amargura. El día de Dios aparece, el día de Dios.
el día en que será castigada toda injusticia, porque la explotación de los pobres va a tener fin. Ese día del Señor que va acompañado de signos cósmicos, temblores del suelo, eclipses de sol, imágenes fantásticas, estereotipadas, que desde ahora en adelante se van a encontrar en todos los apocalipsis. Entonces, en ese momento, en ese día, las ilusiones falsas de los ricos se van a esfumar como el humo. Y me pregunto, ¿no hay ya desde ahora una especie de maldición que como una especie de gangrena ataca a los países más avanzados? La droga, la polución, la criminalidad, esa especie de anestesia de las conciencias. Es que la injusticia en sí misma lleva su propio castigo. Señor, ten piedad de nosotros. Te pido, Señor, que sanes nuestras sociedades, que nos hagas lúcidos, para que sepamos ver el mal que corroe la humanidad, Señor. He aquí que vienen días, palabra del Señor, en que yo enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Vagarán de mar a mar, irán y vendrán del norte a levante, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Y fíjate que esta es la mayor desgracia. Hombres que por fin despiertan de su letargo y que por fin se ponen a buscar un sentido para la vida. Hombres en quienes el hambre de Dios penetró, pero que se encuentran cara a cara con el vacío del ateísmo. Esa sociedad que ha evacuado a Dios y que se encuentra frente a la nada. Cansado de hablar sin ser escuchado, Dios se calla. No se escuchaba a los profetas, ya no hay profetas. Yo te pido, Señor, que continúes hablándonos. Te pido, Señor, que continúes enviándonos profetas. Danos hambre de ti, Señor. Danos hambre y sed de tu palabra, para que esa palabra escuchada y asimilada pueda ser ciertamente nuestro alimento, el sentido de nuestras vidas, Señor. Te invito a que medites en todo esto escuchando este tema musical de Cari Jove, Bello. Aquí, ante tu altar, me despojo de lo que me aferré, de todo impulso, todo agobio, de todo lo que no viene de ti. Y quiero esperar en ti, mi Dios. Quiero meditar y conocerte más. Bello,
mostrarte mi dolor. Lavaré tus pies con mis lágrimas hasta que no pueda llorar más. Y quiero esperar en ti, mi Dios. Quiero meditar y conocerte más. Bello eres para mí. Bello, bello, bello. Te invito ahora a que escuches este evangelio tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13, que dice así. Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió.
Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores, y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Realmente era cierta la acusación de los puritanos a Jesús. Anda con gente de mala fama. Este evangelio que acabas de escuchar lo pone en evidencia, en que el Señor llama a su compañía como un apóstol más a Mateo, a quien Marcos y Lucas llaman también Leví, un publicano de profesión, o sea, un recaudador de impuestos para los romanos, esa potencia extranjera de ocupación. Y los abusos de los publicanos, que eran ladrones oficiales, eran conocidos, eran manifiestos, justamente porque ahí radicaba todo su margen de ganancia. Y por eso mismo eran evitados, tanto social como religiosamente. No los podían ni ver, especialmente los maestros de la ortodoxia judía. ¿Por qué esa preferencia de Jesús por los marginados de la salvación? No tienen necesidad del médico los sanos, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Acá tenés la explicación. Acá tenés la explicación de la conducta de Jesús, el trasfondo de todo su misterio de encarnación en la raza humana, la razón de toda su vida, la razón de su evangelio, la finalidad de su muerte y de su resurrección. Jesús provoca intencionadamente el escándalo de los puritanos, tomando partido por los pecadores para mostrar la misericordia de Dios. Este Dios que los acoge, este Dios que los perdona, como el Padre al Hijo pródigo. Y mucho más. Avisó a los jefes religiosos del pueblo judío que los publicanos y las prostitutas les llevaban la delantera en el camino del reino de Dios. Y de hecho fueron los pecadores, fueron los ignorantes, fueron los pequeños, fueron los pobres, los enfermos, los marginados. Fueron ellos aquellos que captaron el mensaje liberador de Cristo mucho mejor que los justos, que los sabios, que los grandes y que los entendidos. Por lo tanto, nadie debe escandalizarse. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios no es complicidad, no es laxismo permisivo, es una búsqueda del hombre para promocionarlo, para redimirlo. Mateo era un marginado de la salvación, era un discriminado social, como hoy lo son tantos hombres, tantas mujeres. Y sin embargo, o quizás precisamente por esto, Cristo lo dignifica, Cristo lo restablece en su condición de persona, de Hijo de Dios, con ese voto de confianza que supuso esa invitación: sígueme. Una sugerencia que ciertamente contaba con todos los presupuestos en contra, pero para el Señor la pureza religiosa auténtica no es la pureza legal, es la conversión al amor, la conversión a la piedad, la conversión a la misericordia. Remitiéndose a la frase de Dios por el profeta Oseas, misericordia quiero y no sacrificios, Oseas 6:6, Jesús no patrocina una religión sin culto, sino una religión
esencial que no se aviene con una práctica meramente ritualista, totalmente ajena al compromiso de la vida, en la misma línea que los profetas. Jesús dice no a una religión que pasa por alto al hombre, que pasa por alto el amor al hermano. No es un dilema excluyente, no se trata de suprimir el culto litúrgico, de suprimir los sacrificios, no es esto. Se trata de proyectar la celebración del culto hacia el amor, hacia la fraternidad, que rompen todas esas barreras discriminatorias. Se trata de proyectar el culto a la justicia, esa justicia que libera a los más débiles. Hoy es el día para examinar nuestras motivaciones religiosas. ¿Por qué creemos en Dios? ¿Por qué debemos practicar la religión? Porque hay motivaciones falsas y hay motivaciones auténticas. Entre las motivaciones falsas, por ejemplo, están el ver la religión como un seguro que garantiza la propia salvación. Ese individualismo egoísta que se busca a sí mismo, la religión mercantil del mérito espiritual, el miedo al castigo de Dios, cuando este temor va huérfano de amor. El ritualismo formulista, por ejemplo, que trata de ganarse casi mágicamente el favor de Dios a base de mecanismos cultuales. Ese espíritu de gueto, de hacer un gueto incontaminado, privilegiado, frío, uranio ante los demás. Todo esto no tiene nada que ver con lo que Jesús vino a traer, con el auténtico culto a Dios. Y entre las motivaciones auténticas en línea con la sinceridad del Evangelio al estilo de Jesús, están, por ejemplo, la fe, la entrega incondicional a Dios como respuesta a ese amor. Él nos amó primero, nos amó en Cristo. Esa actitud de receptividad, la pobreza ante la gratuidad de Dios. Ese Dios que nos quiere porque es bueno, no porque lo merezcamos. Por ejemplo, la adoración al Padre en espíritu y en verdad. La piedad, la misericordia, que ponen en primer lugar el amor al hermano, la apertura al marginado social, al marginado religioso, la comprensión, la tolerancia, la justicia, incluso sobre el mismo culto, el conocimiento de Dios. O sea, en definitiva, por medio de su Hijo y por medio de la palabra personal que es Cristo, que se hizo hombre por nosotros, muerto por nuestros pecados, resucitado para nuestra justificación. Es como el Señor nos quiere salvar. Esta es la fe auténtica, esta es la motivación auténtica de nuestra fe. Ora conmigo. Dios de misericordia, te agradezco tu cariño, ese cariño abrumador. Te bendigo. Te bendigo porque en la vocación de Mateo, en esa decisión de Mateo por Cristo, diste pruebas de creer en el hombre a pesar de todo. Yo sé que encasillo fácilmente a los demás, pero sé que me estás brindando siempre la oportunidad de conversión. Tu reino, Señor, tu reino pertenece a los pobres y pertenece a los pecadores. Y en este día me estás llamando y estás llamando a cada uno de nosotros, Señor, sin tener en cuenta nuestros deméritos, nuestras pobrezas. Te pido que la brisa de tu ternura ventile nuestros corazones, con esa esperanza, con ese gusto de tu banquete, de tu fiesta. Te pido que nos concedas, Señor, un lugar en tu mesa, al lado de Cristo. Amén, Señor. Te invito a que continúes orando todo esto, escuchando este canto de Oscar Medina. Él quiere darte.
cómo vives la vida, despreocupado y sin temor de Dios, dando rienda suelta a tus pasiones, vas lastimando tu corazón. En tu alma vas dejando heridas, la miel amarga de la desilusión. No te pienses que no hay salida, Jesús te ofrece la solución. Él quiere darte su paz, Él quiere darte su amor, Él quiere darte vida eterna si tú le entregas tu corazón. Tus lágrimas secarán, tus cargas se las llevará, y con ternura entre sus brazos todas tus penas mitigará. Tu alma vas dejando heridas, la miel amarga de la desilusión. No te pienses que no hay salida, Jesús te ofrece la solución. Él quiere darte su paz, Él quiere darte su amor, Él quiere darte vida eterna si tú le entregas tu corazón. Tus lágrimas secarán, tus cargas se las llevará, y con ternura entre sus brazos todas tus penas mitigará. Lágrimas secarán, tus cargas se las llevará, y con ternura entre sus brazos todas tus penas mitigará.